Buenas noches, bienvenidos a Asuntos Públicos. Todos sabemos que el resultado de las elecciones del 25 de octubre pasado trajo así una suerte de terremoto político en la Argentina, con resultados ciertamente inesperados después de una larga campaña muy desangelada, morosa, con pocas ideas y con un clima bastante particular. Pero en estas elecciones el resultado, en que el triunfo del candidato del oficialismo, Scioli, fue muchísimo más ajustado al que se había previsto. Solamente terminó ganando, los últimos cómputos le dan por un poco más del 3% de diferencia con el candidato Macri, que expresa un conglomerado opositor de inclinación, de característica más de una nueva derecha, frente a un sciolismo que intenta expresar el kirchnerismo. Esto generó realmente una conmoción y una vuelta a la política. En estos días, en la Argentina, como no se había visto en mucho tiempo, se vuelve a discutir sobre proyectos, sobre modelos, sobre ideas, y los debates están bien caldeados, pero creo que en este sentido, y nosotros en este programa nos proponemos ahondar, es analizar qué está pasando, y uno de los datos centrales que se estuvo discutiendo es qué pasó con las encuestas, si se habían equivocado o no los consultores, qué pasa, cómo se mide la voluntad popular, cómo se puede pulsar los sentidos y los sentimientos en los votos. Para hablar de esto, Silvia, estamos hoy realmente interesados en ir viendo cómo se construyen los escenarios posibles frente a las elecciones, ¿no? Sí, desde luego, y además lo que marcaron las elecciones fue la aparición de un fenómeno político muy relevante. Otra manera de hacer política por parte de lo que vos acabas de definir como una derecha moderna, que es el caso de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que rompió todos los pronósticos. Y la aparición de otro tipo de políticos en intendencias, como la de 3 de febrero, el caso de un historiador y periodista como Diego Valenzuela, que termina con el reinado de personajes que son el símbolo de los varones del conurbano, como Hugo Curto. Pero para hablar de eso, Mabel, vamos a hablar con quien sabe, con Carlos Fara. ¿Qué tal, Carlos? Carlos es un exquisito consultor político. Gracias por estar con nosotras esta noche en Asuntos Públicos. No, por favor, un placer. ¿Cómo definirías a Vidal? ¿Es realmente un huracán? ¿Es algo novedoso en la política argentina? ¿Qué podemos esperar de ella? No, yo lo que diría, digamos, es que fue una confluencia de cuestiones, ¿no? Porque la verdad es que el hecho histórico de que el peronismo pierda la provincia de Buenos Aires después de 28 años, digamos, obviamente huele a terremoto, ¿no? Pero por el otro lado, digamos, tengamos en cuenta que, digamos, el problema de oferta con Aníbal Fernández desde el oficialismo catapultó un poco la cuestión. Recordemos que en la PASO había habido, digamos, en realidad menos votos de Vidal que de los votos del conjunto de los presidenciables de Cambiemos. Esto obviamente se invirtió. Macri pierde en la provincia de Buenos Aires frente a Scioli, pero digamos hay por lo menos un corte de boleta de 6 puntos entre la boleta presidencial y la boleta de gobernador, y ahí era todo un interrogante respecto de si eso se iba a producir. Diría que es más por contraste y los miedos que se generaron que por tantos, digamos, méritos particulares de la propia Vidal, ¿no? Claro que es una incógnita, realmente es una expectativa sobre las posibilidades y sobre el propio ideario y la propia capacidad, porque lo novedoso trae siempre una empatía con que, bueno, algo nuevo, pero ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo habría que especificarlo mejor qué es lo nuevo, porque si no, como uno queda en que la novedad es una figura, y la renovación de la figura, sobre todo, hay una sobrecarga sobre la idea de la novedad de las figuras. El tema es la renovación ideológico-política, de gestión, y eso es lo que está por verse, ¿no? Sí, tengamos en cuenta, digamos, que acá hay dos cuestiones. Una discusión de estilo, que sí se jugó fuertemente, digamos. Se va a jugar en la presidencial en la segunda vuelta y obviamente se jugó en la provincia de Buenos Aires. Y por el otro lado, teniendo en cuenta, digamos, que el estilo empezó a cobrar como mucha importancia en la medida en que hubo una especie de gran empate de 3 respecto de
la moderación del modelo económico, ¿no? Es un modelo económico un poco más hacia el centro, ¿no? Menos intervencionista en lo económico y digamos después con distintos tipos de matices, pero en donde para el conjunto de la gente digamos había una especie de gran cambio moderado y sobre eso digamos por ahí no se sacaban tanta ventaja los tres principales y entonces obviamente la discusión al estilo terminó siendo más importante de lo que quizás debería, ¿no? ¿Cómo jugó la Iglesia? Porque hay quienes dicen que la Iglesia jugó digamos todas las iglesias, la evangélica, la católica, tuvo un rol central en el triunfo de Vidal. Sí, digamos que hubo una especie de redes sociales, digamos, no por internet, que influyeron, ¿no? Efectivamente, y me parece que... Redes concretas, redes territoriales. Redes personales, ¿no? Lo que algún colega llamó un murmullo parroquial, digamos, ¿no? Pero que efectivamente, digamos, creo que el temor a la contrafigura con el tema del narcotráfico, etcétera, fue como muy fuerte. Y sí, digamos, una iglesia que claramente estaba más cercana a la figura de Julián Domínguez dentro de la primaria del Frente para la Victoria, que después perdida, digamos, esa posibilidad y sumado, digamos, a las características o a las sospechas, digamos, que se generaba sobre Aníbal Fernández, terminaron de sí, creo que generar por ahí un movimiento, digamos, en las iglesias poco común, ¿no? En estos 32 años de democracia. Los datos en general de la relación entre las PASO y la ronda electoral de primera vuelta, que terminó siendo una primera vuelta, marcaron un aumento de votantes, casi más de 1.800.000 nuevos votantes, gente que no había votado en las PASO y votó, que llega casi ronda el 80% del padrón electoral, que eso es un dato interesante, ¿no? Que esta gente no había votado y va, y hay también un aumento en realidad de los tres candidatos, en muchísima menos proporción del voto de Scioli, que sube unos 200.000 votos, no mucho más que eso, el voto de Massa, que sube en 500.000 votos, y Macri, que consigue 1,5 millones más de votos de lo que había obtenido en las PASO. A su vez, hubo una disminución del voto en blanco, ¿no? Y del voto anulado, de 1.400.000 votos blancos o anulados a 700.000. Entonces va marcando escenarios bastante más acotados y con una predisposición aparente del electorado a intervenir y participar en definir lo que es una elección presidencial, como es la historia, ¿no? También las elecciones legislativas suelen ser menos convocantes. ¿Cómo advertís vos justamente el voto, por ejemplo, el voto de una escisión dentro de Cambiemos, que era la figura de Margarita Stolbizer, los progresistas que no estaban dispuestos a ir con Macri, que tuvieron una pérdida de 160.000 votos, o sea que tuvieron una pérdida muy significativa. El FIT sube un poquito, pero ¿cómo se interpreta el alineamiento del radicalismo, votante radical, en este nuevo escenario? Mira, lo que te diría es, hay dos tipos de votantes radicales, ¿no? Un votante radical más socialdemócrata, ¿no? de la época de Alfonsín y la primera democracia, y después un votante radical más tradicional del interior agropecuario, que obviamente, digamos, es de centro, un poco más de centro-derecha, que podría oscilar, digamos, en ese sentido. Me da la impresión, digamos, de que todo eso terminó confluyendo, sobre todo la caída de votos de Margarita, que por ahí no era muy difícil de visualizar al principio. Yo te diría que pudo más el espanto que el amor, ¿no? en ese sentido, ¿no? Porque la verdad es que tampoco terminaba, digamos, de aparecer como un gran liderazgo de Macri previamente, con propuestas, digamos, como más definidas, como más claras, y sin embargo, digamos, se terminó de producir la situación. Esto es, digamos, porque al final cuando la gente llega al cuarto oscuro, no es que hace una especie de, como digo yo, como de letra chica, ¿no? A la boleta dice, me gusta Macri, pero que tenga tal cosa, me gusta Scioli, pero tal otra, sino que en realidad es Macri con todos los problemas que tiene, digamos, con el caso de Niembro, etcétera, etcétera, o Scioli acompañado por Aníbal, la posible influencia de Cristina, etcétera. Y entonces ahí me parece, digamos, que terminó de actuar
una especie de blanco-negro muy fuerte que terminó de producir ese resultado, y paradójicamente sin que se reduzca el tercero, ¿no? Porque este era un poco lo curioso también, de los dos o tres escenarios posibles, el menos probable era este, en donde bajara Scioli en porcentaje, subiera Macri y también subiera Massa, cuando suponía que tenía que haber una polarización de dos, digamos, y Massa diluirse por ahí Massa cerca de 15 puntos. Eso no sucedió, ¿no? Y justamente, Massa tuvo 5.200.000 votos aproximadamente. ¿Qué pensás hacia dónde pueden ir esos votos? Porque es muy curioso, ayer Massa estuvo en un almuerzo con empresarios y no llega a decir voto a Macri, no se anima tanto, dice yo no voto por Scioli, pero no arriesga lo otro. No, yo creo que la definición que dio después de la elección es la más atinada estratégicamente, que esto es ganó el cambio. Nosotros estábamos por el cambio, ganó el cambio, y por lo tanto, digamos, toda la dirigencia dice no votamos a Scioli, alguno dijo votó a Macri particularmente, pero un poco, digamos, en el estilo de hay dos definiciones de Felipe Solá de estos días que me parecen interesantes. Uno es 65-35, 65 digamos prefiere a Macri, digamos, y por ahí 35 prefiere a... Él mismo dice yo no voto a Macri. Y él dice a mí me costaría votarlo, digamos, a Macri. Y después Massa dijo en esa reunión, bueno, tampoco dijo que no lo votaría, dijo que le cuesta, ¿no? Claro. Okay, entonces, pero me parece que básicamente es un gran, digamos, electorado opositor. Yo diría que sean un 70% y un 30% que, digamos, con esta cosa de votar a alguien que no sea peronista, probablemente termine al lado de Scioli, ¿no? Eso sería como muy natural. Claro, pareciera que el peronismo es el que se ha partido en estas elecciones, y la paradoja es que en los 2000, 2004, 2005, cuando Néstor Kirchner quería armar una transversalidad desde el peronismo que incluyera otros segmentos no peronistas y armar otro movimiento, lo que pareciera ahora detrás de la figura de Macri, reunirse también restos y pedazos del peronismo con una coalición inclinada al centro-derecha, más claramente, que ahora se ha corrido hacia el centro, porque una de las características que tuvieron los candidatos fue que todos se pusieron en el centro. Sí, es que evidentemente el efecto de la existencia de un gobierno que pretendía ubicarse a la izquierda del espectro político generó un corrimiento que no podía ser a la derecha, que es una de las particularidades que tiene la Argentina, es que nadie se quiere reivindicar como derecha, a diferencia de otros países de la región, donde la reivindicación por derecha es mucho más clara. ¿Cómo ves ese escenario de este corrimiento? ¿Qué puede pasar si gana con muchos votos una opción de centro-derecha en este cuadrante? A ver, la primera percepción que tengo, digamos, es que no daría la impresión de que vamos a tener un escenario demasiado desequilibrado, ¿no? Digamos que no vamos a tener un escenario de 60-40 o 63-37, digamos, porque toda la oposición efectivamente vote a Macri, ¿no? Me da la impresión de que vamos a tener un escenario más 55-45, ¿no? Que es un escenario, digamos, moderado, pero que, digamos, en la tensión le permitiría, digamos, a Scioli por ahí subir 8, 9 o hasta 10 puntos eventualmente, con lo cual es un escenario un poquito más equilibrado. Me parece, digamos, que el punto es que la sociedad, digamos, no tiene los parámetros de la izquierda y la derecha. Sí quería una moderación respecto a los 12 años, tanto en estilo como, digamos, en cuanto a nivel de intervención en la economía. Quería un poco más de mercado, digamos, de lo que había sido, sobre todo los últimos 4 años de Cristina. Por ahí no tenía tanto problema con los primeros 4, con los 4 de Néstor, ¿no? Y me parece que desde ese punto de vista, digamos, estamos más que nada en una gran discusión, digamos, sobre el sistema de valores, ¿no? Es decir, me parece que la gente termina de rechazar un poco el modelo económico, no solamente porque hay problemas concretos, la inflación, problemas de empleo, de competitividad, etcétera, sino también porque, digamos, le da la impresión de que el modelo económico no promueve la cultura del trabajo y el esfuerzo, ¿okay? Cosa que es como muy, yo te diría, cada tanto aparece en la Argentina la vieja matriz, digamos, de la Argentina inmigrante, que esto es ganarse el pan con el sudor de su frente, ¿no? Con un fuerte rol del Estado, más al estilo, yo te diría, Italia, más al estilo Alemania, ¿no? Pero, digamos, con un rol del Estado. Por eso, me parece que durante mucho tiempo, más allá de cómo termine la elección, básicamente lo que los candidatos hicieron fue discutir sobre cuánto modificaban de lo que había hecho Cristina. Al final no tuvimos una gran agenda nueva, más allá que soluciones sobre problemas que efectivamente iban quedando. Pero me parece que básicamente es un libro que escribió Cristina y ahora todo el mundo está tratando de hacer correcciones a un libro que ella escribió.
no es un libro nuevo. Por eso la dificultad, digamos, de que haya diferenciaciones de candidatos, porque al final todo el mundo terminó corriéndose al centro para moderar lo de Cristina, pero sin modificar algunas de las cosas que son más o menos importantes para la gente. Claro, porque en esto que me parece interesante lo que planteás sobre lo que significa la cultura del trabajo, las discusiones sobre la asignación universal por hijo, sobre esa pregunta, sobre ese tema, sobre lo que significan estas distancias sociales, resentimientos sociales que vuelven a aparecer, quiero que sigamos en la segunda parte del programa. En Carrefour, la responsabilidad empieza por casa. Somos 20.000 hombres y mujeres que formamos parte de Carrefour y que nos comprometemos día a día con las comunidades donde estamos presentes y con el medio ambiente. En definitiva, nuestro compromiso es con vos. Con Sumay Viajá de Itaú, arma el viaje que querés. Elegí dónde, elegí cuándo y elegí cómo. Con Itaú, sumás y viajás. Pedí ahora tu tarjeta Sumay Viajá llamando al 0810-345-4800 o en la sucursal Itaú más cercana. Itaú, hecho para vos. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy estamos conversando sobre el resultado de las elecciones del 25 de octubre, el futuro balotaje, y una de las cuestiones que nos había quedado pendiente con nuestro entrevistado Carlos Fara era la idea, la existencia de una eventual fractura social o cierto cansancio con lo que plantean algunos sectores como resentimiento de la cultura del trabajo, la idea de que la gente que tiene subsidio la pasa mejor que el que no, y todo eso también va macerando un estado de ánimo bastante peculiar. ¿Cómo lo...? No, yo te diría que, digamos, en todo la gente pidió como la moderación, ¿no? Sí, ahora tampoco, digamos, tiene sentido quitarla, menos la asignación universal, que en realidad, digamos, tiene apoyo. El problema son los planes sociales Qué pocos planes bolete, sociales. ¿no? No hay tantos planes sociales. No hay eso es lo tantos raro, planes ¿no? Porque hay sociales, una mitología de que los planes fueron suplantados. La asignación universal por hijo no es un plan. No. Justamente, sacó la idea del plan. Claro, la asignación no sí. la distribuyen punteros. Sí. Eso es lo extraño, ¿no? Sí. Por eso, digamos, el tema no tiene que ver con la asignación particularmente, que además la gente reconoce que está bueno este tema del certificado de escolaridad, el certificado, digamos, de cuidado de la salud, ¿no? De vacunas, etcétera. Pero, digamos, después hay como una especie de gran, digamos, imagen de mucha gente cobrando subsidios sin dar nada a cambio. En el plano los planos sociales, obviamente, pero después en general todos los subsidios que andan dando vueltas por la Argentina de diverso tipo, ¿no? Como que hay algunos, digamos, que están como financiados por el Estado y sin embargo, digamos, no producen. Como lo de los servicios. El tema de los servicios, el tema del fuego, digamos, ¿no? Hay como varias cosas. Hoy, justamente en el diario La Nación, se publicó un artículo contando cuáles son los subsidios que reciben las petroleras. Claro. A ver, acá ha habido una distribución de subsidios donde lo que va a los sectores más carenciados de la población es mínimo. Bueno, ese es el tema. El tema es un Estado, como alguna vez escribió Horacio Berbisky, este Estado es Hood Robin, o sea, es una distribución al revés, a los más ricos. El subsidio a los petroleros ha sido multimillonario. Con lo cual, en un país, digamos, donde tenemos la carga impositiva más grande de la historia, ¿no? Todo eso, digamos, terminó como
haciendo mucho ruido. Inclusive, digamos, a mucha gente que cobra planes sociales o la asignación universal, etcétera, que en los grupos focales nos decía, yo lo recibo, pero la verdad es que yo quiero un trabajo, yo no quiero, tampoco quiero transmitirle a mis hijos que todo mi futuro va a ser depender de que el Estado me dé un subsidio, ¿okay? Con lo cual había, digamos, una gran concientización desde ese punto de vista. Ahora, que alguien diga que hay que sacarlos, no, tampoco. Nosotros durante mucho tiempo hemos medido el tema de si usted cree que hay que sacar los planes sociales, no. Los planes sociales no, digo, primero hay que darle trabajo, hay que dar educación, pedirle, digamos, que contribuya con algo a cambio de, pero no desproteger, que este es el otro punto. Por eso, digo, la gente no quiere volver a la década del 90, no quiere, digamos, donde también, digamos, había subsidios, pero no quiere volver a la década del 90, pero no quiere los excesos de intervención económica. Hay un punto de equilibrio, como el justo medio, digamos, o todo en su medida y armoniosamente, ¿no? ¿En qué segmentos sociales se verifica este pedido? Porque es cierto que uno habla de la sociedad quiere, ¿en qué segmentos está marcándose otra vez el pedido de menor intervención y en qué está medido más o menos en qué segmento? Yo te diría, acá hay una cuestión, digamos, de algunas cosas como más concretas y después algunas cosas más valorativas o más simbólicas. Obviamente, digamos, en la medida que vas de clase media para arriba, digamos, el reclamo de menor intervención del Estado en la economía, digamos, porque sienten más el peso impositivo, digamos, también, obviamente, ni hablar del impuesto a las ganancias, digamos, sobre salarios, ¿no? Por supuesto, pero como que todo afectó a mucha más gente independientemente de si es afectado o no. Porque la verdad es que cuando se puso el cepo, solamente 2% de la gente dijo que compraba dólares, probablemente sea más, pero tampoco, digamos, es tanta más, porque no es mucha la cantidad de gente que tiene capacidad de ahorro, y sin embargo, mucha gente se quejaba de eso, de la limitación de importaciones, que si yo tengo un primo que trabajaba en una fábrica que cerró porque no podían importar lo que necesitaban para producir. Entonces ahí se empieza el efecto contagio, de alguien que diga, bueno, esto de alguna manera tiene que cambiar, y entonces vas ahí no a lo concreto, sino a lo simbólico. Así que te parece mal, independientemente de que si te toca o no. Claro, eso es muy interesante porque cómo se construye, se interpretan las condiciones económicas personales, las del de al lado, porque a veces hay miradas que parecen que hay una relación directa entre cómo te va ahora y cómo no, entonces bueno, también la apelación al consumo, que fue la base de sustentación de los gobiernos kirchneristas, que fue incentivar el consumo, con la legitimidad de acercar el consumo a grandes segmentos de la población, pero sin detener ninguna de las pautas, ninguno de los modelos que suponen ese tipo de consumo, ¿no? Sí, totalmente, por supuesto. Entonces, digamos, la cuestión es, digamos, que nadie quiere, digamos, el péndulo, ¿no? Me parece que, digamos, que algo de madurez y de raciocinio, digamos, tiene este proceso, digamos, que quiere el péndulo, ¿no? Quiere pasar de un lado, digamos, para irse a la otra punta, ¿no? Y esto también, digamos, lo debería leerse en el Macri, digamos, en el caso de ganar, digamos, que no es un cheque en blanco para hacer cualquier otra cosa, sino que efectivamente, digamos, para transitar el camino del medio, ¿no? Que al final, digamos, es mucho de lo que se habló en estos últimos 2 años, ¿no? Claro, y ese es decir, No. el camino del medio, ese es el tema de por qué el camino del medio, porque hay una sensación de que se puede tomar un poquito de allí y de allá y la tranquilidad, ¿no? La idea de no conflicto, cuando, cierto, el gobierno ha incentivado la idea del conflicto como motor y como eje estructurante de su ADN político, pero ¿qué supone hablar de paz y amor? ¿No? decir, llevémonos todos bien. Sí, digo, creo que hay un punto, digamos, de intermedio entre cómo administras el conflicto, ¿no? Digamos, y el reconocimiento de que el conflicto puede existir, obviamente, porque de algún lado, digamos, los recursos tienen que salir para hacer determinado tipo de cuestiones desde ya. Me da la impresión, digamos, de que Argentina venía, digamos, como que desde la crisis de 2001, como que se le venía pidiendo, digamos, mucha energía. Primero para salir de la crisis, después para pelearse con el campo, después por la ley de medio, después la lucha contra las corporaciones, después, y la verdad que la sociedad llegó muy cansada de esta instancia, y la verdad que ya no quería saber más nada. Por eso en un momento se dudó si realmente quería cambio o continuidad. Más allá de que todavía falta, digamos, que suceda el balotaje, da la impresión, digamos, de que efectivamente la fotografía sigue siendo más de cambio que de continuidad, pero, digamos, durante mucho tiempo, digamos, la sociedad estuvo oscilando desde ese punto de vista y tampoco, digamos, quiere el desequilibrio, ¿no? En ese sentido. De hecho,
el gobierno nacional pierde la provincia de Buenos Aires, pero digamos no pierde la Cámara de Senadores, queda un bloque digamos con poder de veto en diputados, la mayor parte de los gobernadores siguen siendo peronistas, la mayor parte de los intendentes, y eso tiene digamos un determinado peso político a lo largo del país, ¿no? ¿Cómo imaginás el futuro de Scioli en el caso de que pierda? Porque hay quienes dicen no tiene plan B. Y es probable, digamos, ¿no? Porque él nunca construyó territorio, nunca construyó un liderazgo propio, y entonces, digamos, si es que efectivamente pierde, lo que va a suceder, digamos, es que va a pasar un poco como al olvido, ¿no? Porque sciolismo no hubo, sí hubo menemismo, hubo dualdismo, o kirchnerismo, obviamente, pero no hubo sciolismo prácticamente, digamos, como que a él no le importaba construir sciolismo, salvo cuando estuviese en el gobierno para poder, digamos, administrar el poder naturalmente. O sea que en el caso de perder queda incluso más debilitado si Macri pierde, ¿no? Porque Macri continúa con 2 territorios importantes. Sí, digamos, eso sin lugar a dudas, porque además el PRO es un partido que se construyó, digamos que veremos cómo se consolida con la alianza con el radicalismo, mientras digamos que Scioli nunca tuvo una aspiración ni territorial, tuvo una aspiración fundamentalmente mediática, ¿no? Tuvo una aspiración de llegar, una aspiración de construir para sí mismo. En el segundito que nos quedan, ¿cómo ves este último tramo de la campaña? ¿Se van a agudizar las contradicciones? ¿Se va a poner más en juego proyectos o va a seguir así? No, me da la impresión, digamos, de que vamos a ir a un juego un poco del... Por un lado, digamos, algunos van a jugar al blanco-negro, cosa que me parece que no sirve, digamos, porque hay un gran gris en el medio, como comentábamos. Y por el otro lado, digamos, un Scioli que va a tratar de correrse como para ir absorbiendo matices, digamos, de los opositores. Me parece que el problema es que si llega tarde con esta película, por muy bien que esté la estrategia al último momento. Bueno, muchas gracias, No, por favor, Carlos un placer. Para. Bueno, ha sido todo por hoy. Seguimos todavía unos días más de suspenso, de debates. Así que bueno, nos encontramos la próxima en Asuntos Públicos. Gracias.